Buenos días, apreciados alumnos. Esta clase es la primera después de Semana Santa. En esta semana vamos a hacer dos clases como corresponde, la otra el viernes, y empezamos continuando con el tema que veníamos tratando. Hoy vamos a mirar dos cositas. Primero, regla de 3 directa y regla de 3 indirecta, para que la entendamos, ¿no? Entonces, esta primera parte que vamos a ver se llama regla de 3 directa. Bueno, esto se apoya en un concepto que se llama vamos a ver esta definición. Nosotros llamaremos razón, no sé si esto lo hemos visto, razón a lo siguiente. Razón es el cociente de dos cantidades positivas. O sea, donde A y B son mayores que 0. O sea, una razón es un cociente de dos cantidades positivas. Esta es una primera parte de la definición A, ¿sí? Y una segunda parte B es esta. Llamaremos proporción a lo siguiente. Una proporción es tomar el cociente A sobre B e igualarlo al cociente C sobre D. Proporción. Cuando usted tiene una proporción es la igualdad entre dos razones, ¿no? O sea, un comentario que es una proporción es la igualdad entre dos razones. ¿Listo? Eso es una proporción. Entonces, un ejemplo para entender en qué ámbito se maneja el concepto. Esto está relacionado con la regla de 3, desde luego, ¿no? Pero entonces, para poder entender la regla de 3 necesitamos entender bien esto. Entonces vamos a mirar acá un ejemplo. El ejemplo es, yo tengo por acá la razón 2/3. 2/3 es una razón. Pero también puedo tener, esta es una razón número 1 y esta es una razón número 2. La razón número 2 puede ser 4/6. ¿Sí? Entonces, son dos razones distintas. Por ejemplo, 2/3 puede ser que mientras en un salón hay 2 estudiantes, en el otro hay 3, están en proporción 2/3. O en un salón hay 4 estudiantes y en otro 6, la proporción es la misma. ¿Por qué? Por esta razón. Porque dése cuenta usted que R1 es igual a R2. Porque usted tiene que 2/3 es igual a 4/6. ¿Y cómo está más seguro de que eso es cierto? Multiplique en cruz. Esto es equivalente a decir que 6 por 2, 12 es igual a 12. Esto es la prueba de que la proporción es correcta. Multiplica en cruz. 6 por 2, 12. 3 por 4, 12. Si esto es igual, la proporción es correcta. ¿Sí? Entonces, esto que está acá se emplea
por ejemplo, para hablar de porcentaje, de hablar de una cantidad de detalles interesantes, ¿no? Digamos que un ejemplo podría ser el siguiente, ¿no? Para entender uno de los motivos por la cual la proporción es correcta. Bien. Entonces, ejemplo. Digamos, esta razón a qué puede estar asociada. Es decir, lo siguiente, ejemplo. A. Digamos que en un grupo, hay, pongámosle, 2 mujeres y 3 hombres. Así de sencillo como está escrito. Entonces, la razón R1 indica que están en proporción 2:3. 2 hombres, 3 mujeres. Ahora, en otro grupo, ¿ve? En otro grupo, hay 4 mujeres. Hay 4 mujeres y 6 hombres. ¿En qué proporción están? O sea, aquí tenemos el número de hombres, mujeres, qué pena, el número de mujeres sobre el número de hombres. Aquí tenemos 4 mujeres, 6 hombres, entonces la razón en la cual están en ese otro grupo es una proporción de razón número 2 dice, hay 4 mujeres y hay 6 hombres, pero hay un detalle que es el siguiente. Si son 5 personas, yo puedo darme cuenta que esto es 2/3. Pero hay algo todavía mucho más importante. 2/3 quiere decir que están en proporción 2:3 en los mismos salones. O sea, los mismos salones tienen la misma proporción, o los mismos grupos tienen la misma proporción. Y la proporción se llama 2:3. Ahora, ¿cómo se lee esa proporción? Una proporción se lee diciendo que A es a B como C es a D. O sea, 4 es a 6 como 2 es a 3. ¿Listo? Ese es el concepto de proporción para lo que se está empleando. Ahora hay otro detalle que está asociado al concepto de proporción y es el siguiente. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la conclusión del ejemplo que yo acabo de mencionar? La conclusión es que los dos grupos, ¿sí? Los dos grupos poseen la misma proporción, la misma razón, ¿no? La misma razón entre mujeres y hombres. Entre mujeres y hombres. ¿Bien? ¿Y cuál es la razón? Como 2 es a 3. Eso sería una primera presentación del concepto de proporción. Ahora, una pequeña nota. ¿No? Cuando uno habla de proporciones, en la proporción A sobre B igual a C sobre D, se lee de la manera siguiente, se lee así. O sea, cuando usted tenga una proporción y lo maneja como proporción, se lee diciendo comillas A
es AB como C es AB. Esa es la lectura correcta para una proporción. Entonces creo que ya tenemos claro el concepto de razón y de proporción. Ahora, con este concepto básico, vamos a mirar lo siguiente. Entonces, en este ejemplo que ustedes van a ver, podemos hacer lo siguiente. Digamos que si usted tiene $4, ¿sí? Y los va a cambiar en el mercado, usted multiplica 4 por 4.000, suponiendo que el dólar está a 4.000 pesos, y le da 16.000 pesos. Para un ejemplo que es como muy conocido por nosotros, que casas de cambio aquí en Colombia hay muchas. Entonces, esto que está aquí quiere decir que la cantidad de dólares X1 es igual, que la cantidad de pesos, pongámosle aquí, pesos es igual a 4.000 por la cantidad de dólares. O sea, X1 indica pesos, creo que es correcto, ¿no? O sea, $1 por 4.000 da 4.000 pesos. $4 por 4.000 da 16.000 pesos, organizando así. ¿Esto qué quiere decir? Que a mayor cantidad de dólares, mayor cantidad de pesos. Entonces, nosotros en este caso decimos que las variables X1 y Y1 son directamente proporcionales. Proporción directa. Directamente proporcionales. ¿Listo? O sea, en pocas palabras, resumiendo, ¿cuándo dos variables son directamente proporcionales? Cuando una de ellas sea igual a una constante C por la otra. Cuando una de ellas, X1 sea una constante C por la otra. Estas dos variables son directamente proporcionales. Podemos llamarlas de manera general, ¿no? Cuando X cantidad de dólares sea igual a 4.000 por la cantidad de pesos. Perdón, X cantidad de pesos, 4.000 por la cantidad de dólares. ¿Listo? Esas son variables proporcionales. ¿Por qué directamente? Si aumenta una, aumenta la otra. Si aumentan los dólares, aumentan los pesos. Por eso hay una relación directamente proporcional. Eso es el concepto de proporción directa. Está ahí en el taller. Yo estaba mirando el taller y mi objetivo es que ustedes puedan, y mi propósito es que ustedes puedan entender cómo desarrollar el taller. Entonces, aquí aparece, en resumidas cuentas, esto se llama proporción directa. Y ahora, entonces podemos dar esta definición global, ¿no? Todo es para que esta definición quede clara. Y claro, está clara porque hemos manejado un ejemplo muy conocido, que es el ejemplo del cambio monetario. Dólares por 4.000 pesos daría pesos. ¿Listo? A mayor cantidad de dólares, mayor cantidad de pesos. Claro que también es cierto la contraria. A mayor cantidad de pesos, mayor cantidad de dólares, donde el factor sería pasar a dividir la C. Pues, es decir, esa relación directa es recíproca, ¿no? Si X es directamente proporcional a Y, Y es directamente proporcional a X. Ahora, otra definición. Definición. Dos variables
X, Y se dicen directamente proporcionales si una variable de ellas es igual a una constante C por la otra variable. Claro, también, ¿cómo sería Y? Y sería una constante 1 sobre C por la otra variable, pero esto al fin y al cabo es otra constante. O sea que la proporcionalidad es recíproca, ¿no? Si X es proporcional con Y, Y es proporcional con X. ¿Bien? Ahora, eso se llama proporción directa. Ahora veremos qué es una inversamente proporcionales. ¿Listo? Entonces, veamos el ejemplo natural. Puede ser el siguiente ejemplo. Entonces, ustedes saben que en física, que es algo que uno ve en bachillerato, ¿no? Pronto ustedes lo van a recordar, la velocidad es igual al espacio sobre el tiempo. Pero vamos a dejar el espacio constante. Entonces, ¿qué significa esta relación para... Consideremos el espacio E constante. Consideremos E como una constante. ¿Sí? Entonces, ¿qué quiere decir? Si esto es una constante, cambia el tiempo, cambia la velocidad. Pero mira una cosa, a mayor cantidad de tiempo, menor velocidad. Es decir, si aumenta el tiempo, disminuye la velocidad. Si disminuye el tiempo, aumenta la velocidad. O sea, la relación es distinta, ¿no? Entonces, ¿qué observamos nosotros? Nosotros observamos que, ¿sí? Observamos. En ese ejemplo, observamos esto. Primero, a mayor tiempo, menor velocidad. Menor velocidad. Y también esto, ¿no? Yo podría hacer esto. Yo puedo despejar ahí. ¿Quién es tiempo? Tiempo es igual a espacio sobre velocidad. Haciendo los pasos correctos, ¿no? Paso el tiempo para acá y la velocidad para acá. O también a mayor velocidad, menor tiempo. Eso es más lógico para nosotros. Si uno va más rápido, el tiempo que gasta en recorrer una distancia es menor. Entonces, a mayor velocidad, menor tiempo. Menor tiempo. ¿Listo? Eso es lo otro que pasa. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos pues que aquí tenemos una relación de carácter indirecta. ¿Por qué? Inversamente proporcionales. Me explico. Si una variable aumenta, la otra disminuye. Si una variable aumenta, la otra disminuye. Y al revés. Si una disminuye, la otra aumenta. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos en este momento, señores, una relación de carácter inverso. Podemos dar la siguiente definición. ¿Sí? Entonces, la definición es la siguiente. Todo esto para poder entender bien lo que es la regla de 3. Lo hago con ese propósito. Entonces, damos esta definición. Definición
momentico, miramos acá el tiempo, cómo vamos, sobre todo si está grabando, porque a veces demora. Listo, definición. Esta definición dice, dos variables x, y se dicen inversamente proporcionales, la otra es directamente, ¿no? Proporcionales, si pasa lo siguiente, si una de ellas es igual a una constante dividida entre la otra, o sea, el incremento de una implica la disminución de la otra. Aquí está, ¿no? Por ejemplo, el ejemplo que teníamos, la variable tiempo es inversamente proporcional con la variable velocidad, porque a mayor velocidad usted llega más rápido, en la misma distancia, ¿no? O sea, el tiempo, esto es una constante, esta sería la constante, esta figuraría como la constante C. Listo. Entonces ya tenemos variación directa y variación inversa. Directamente proporcional, inversamente proporcional. Entonces, ¿cómo se maneja el problema de la regla de 3 directa? Entonces, vamos a mirar la regla de 3 directa, que es como la primera parte que queremos mostrar hoy. Regla de 3 directa. Esa regla de 3 directa se maneja. Veamos el problema de los dólares, ¿sí? Con un ejemplo primero y después la sistematizamos. Con un ejemplo. Entonces, yo tengo aquí, por ejemplo, X1 serían 5 por 4, 20.000 pesos. Con 20.000 pesos yo compro 4 dólares. Entonces, si yo quiero 25 dólares, ¿cuántos pesos necesito? ¿Listo? Entonces, ¿qué se hace acá? Hay una forma de explicar esto de una manera sencilla, que es coja los 20.000 y divídalos entre 4, ¿sí? Y le da el precio de $1. Y multiplíquelo por 25. Repito, con 20.000 pesos yo compro 4 dólares. Bueno, no, que estoy mal, ¿no? Compro 5 dólares. A ver, 4.000, ¿no? Compro 5 dólares al precio actual, ¿no? Entonces aquí divido por 5. Entonces, claro, 20.000 dividido por 5 me da 4.000. Ahora, con 25, 4.000 por 25 me daría 100.000, ¿no? Esto me da 100.000. Esto sería el valor de la incógnita que está acá. Entonces, observen este detalle. Yo tomo la cantidad de dinero y la divido por... Estos son 5 dólares que valen 20.000. Al dividir 20.000 por 5, obtengo el valor del dólar. Y multiplico por la cantidad de dólares, obtengo el valor de 100.000 pesos. Entonces, esto se puede generalizar así. Claro que yo no soy muy amigo de estas cosas de memoria, pero para ustedes de pronto sí puede ser útil, porque ustedes no van a hacer todo el día. Podemos sistematizar esto, vean. Así. Este va a ser un valor x1 de la variable. Y este va a ser su correspondiente y1. ¿Sí? Esta va a ser una pregunta para esta variable. Y esta va a ser un valor y2 conocido. Entonces, ¿cuál sería la fórmula para obtener x en la regla de 3 directa? Sería así, ¿no? Sería, vea usted que este sería
x1, este sería y2 y este sería y1. O sea, que una regla directa, una regla de 3 directa, planteada de esa manera, se resuelve multiplicando x1 por y2 y dividiéndolo entre y1. ¿Listo? Así se resuelve pues la regla de 3 directa, y la he tratado de explicar con un ejemplo clásico que es el ejemplo del cambio a dólares. ¿Sí? Entonces, ese es el manejo para la regla de 3 directa. Ahora, ¿cómo se maneja la regla de 3 indirecta? Entonces, para la regla de 3 indirecta, sería regla de 3 indirecta. Hagamos lo siguiente. Tomemos como ejemplo una distancia en línea recta. Digamos, aquí está la ciudad de Bogotá y esta es la ciudad de Ibagué, y tomemos 200 kilómetros. ¿Sí? Aproximados, 200 kilómetros. Entonces, usted sabe que el tiempo es igual al espacio, que sería 200 sobre la velocidad. ¿Listo? Entonces son variables que tienen relación indirecta. Esta puede ser X y esta puede ser Y. Entonces, digamos que para un tiempo de 4 horas, la velocidad es igual a 50 kilómetros por hora. ¿Sí, no? Sí, porque 5 por 4, 200. Velocidad sería, para un tiempo de 4 horas, la velocidad sería 50 kilómetros por hora. Entonces tenemos esta regla de 3 así. Tengo tiempo 1, velocidad 1. ¿Cuánto tiempo gastaría con una velocidad 2? ¿Listo? Muy parecida a la fórmula que está aquí. Tiempo y velocidad. Bueno, entonces, lo voy a hacer de una manera práctica. Primero, ¿qué pasa si la velocidad fuera 100? Si la velocidad fuera 100. Entonces la pregunta es, si la velocidad es 100, ¿cuánto sería el tiempo 2? Entonces vean lo que vamos a hacer, para que esto quede claro, ¿sí? Yo sé que tiempo 1 es igual a 200 sobre velocidad 1. Y tiempo 2 es igual a 200 sobre velocidad 2. Sí, porque son dos valores de la misma proporción. Entonces yo aquí puedo hacer esto. Tiempo 1 por V1 es igual a 200. Y abajo, tiempo 2 por V2 es igual a 200. Pero 200 es igual a 200. Entonces yo digo que tiempo 2 por V2 es igual a tiempo 1 por V1. Y tengo una fórmula general que es que tiempo 2, que es el que yo necesito, es tiempo 1 por V1 sobre V2. ¿Listo? O sea, tiempo 1 por V1 sobre V2. Entonces, despejando, ¿no? O sea que tiempo 2 es este de acá. Este sería el tiempo 2, correspondiente a la velocidad 2. Pero los datos son tiempo 1, 4. Entonces los datos son, tiempo 1 es 4. Aquí está.
Velocidad 1 es 50. Dividido. Velocidad 2 es 100. Y esto me da 2 horas. 2 horas. Listo. O sea, ¿cuál es el gran resumen que podemos sacar nosotros acá? Mirando este modelo, el resumen es el siguiente. Para la regla de 3 inversa, si yo tengo aquí un valor x1 y aquí tengo un valor y1 que están en relación inversa y yo quiero conocer un valor de una de las variables conociendo el valor de la otra, la respuesta definitiva sería, mirando el esquema, sería x1 por y1 sobre y2. Con esta formulita usted resuelve la regla de 3 inversa. Entonces podemos hacer un balance global ya para las dos situaciones. Y es el siguiente el balance global, ¿no? Yo puedo tener dos situaciones. Digamos que para hacer un resumen de todo lo que he hecho hasta este momento, tengo esto, ¿no? Para regla de 3 directa, x1, y1, x, y2, el valor de x1, el valor de la constante x es igual a x1 dividido entre y1 y multiplicado por y2. O sea, esto para cuando es regla directa. Directa significa que si aumenta una, aumenta la otra. Y para indirecta, la situación viene así. Si este es x1 y y1, y este es x y este es y2, va así. X es igual a x1 por y1 dividido y2. O sea, el cambio está en el manejo de estas cuestiones. Para regla indirecta, o sea, cuando usted tiene variables que van en proporción indirecta, utilice esta fórmula, y variables que van en proporción directa, utilice esta fórmula. Eso es cuestión de tener un poquito de práctica con los ejercicios. En el taller número 3 que les envió Jalia y Jonathan, les enviaron un taller, aparecen problemas para manejo de regla de 3 directa e inversa, ¿no? Variación directa y variación inversa. Bueno, entonces aquí aparecen algunos ejercicios. Claro que dice, por ejemplo, esto. Dice, un ejercicio de los que están en el tallercito que a ustedes les enviaron, podemos hacer este ejercicio, ¿no? Digamos, este ejercicio. Por ejemplo, en física, en caída libre, la distancia, velocidad, sí. Por ejemplo, hay una fórmula que es el espacio en caída libre es igual a 1/2 por la gravedad por el tiempo al cuadrado. Entonces, esta variable la vamos a llamar distancia x. Claro que esto corresponde a este esquema, ¿no? Yo aquí coloco un eje así, aquí coloco un objeto, esta es la posición 0, lo dejo caer y aquí aparece la letra x. ¿Cuánto espacio se recorre acá? Entonces, usted controla el tiempo. Entonces, este espacio depende del tiempo mediante esa relación. Entonces, ¿qué es lo correcto para decir ahí? Esto es distancia y aquí está el tiempo que uno controla con un reloj. Entonces, lo correcto para decir ahí es que
digamos, la distancia, la distancia X, la distancia X, ¿sí? Ahí lo correcto es directamente proporcional, proporcional al tiempo al cuadrado, a t cuadrado, es decir, al tiempo al cuadrado. O sea, la proporcionalidad no es directa con el tiempo, sino con el cuadrado del tiempo. O sea que la variable, al estar de esta manera, la proporcionalidad, y este sería el factor de proporcionalidad. El factor de proporcionalidad C es 1/2 de la gravedad. Esto muestra indicaciones para que ustedes puedan resolver esas preguntas que están en el taller. Bien, bueno, entonces, habiendo cubierto esto de relación directa y relación inversa, que era como el primer tema de hoy, el segundo tema, que los tenemos que seguir complementando en la próxima clase, trataré de que sea mañana, más tarde el sábado. De todas maneras, tengo que hacerles 2 clases en la semana. Esta primera parte, que creo que ahora sí quedó aclarada. La segunda parte de hoy se terminará de hacer en la próxima sesión. Ustedes recordarán, el día lunes van a tener un quiz que se les va a hacer por internet. Ya se están prácticamente viendo los parámetros. Y yo les haría a ustedes la semana siguiente el parcial. ¿Listo? Ya habrá tiempo de poder terminar todos estos temitas. Me apoyo mucho en los talleres. Yo miro los talleres, ustedes hacen los talleres y yo trato de hacer cositas que se hicieron aquí en la charla y en los talleres para que ustedes tengan una visión de qué les pueden preguntar, cómo van a hacer el tipo de preguntas. Bien, eso es un comentario que quería hacerles hoy. Viene lo siguiente. Viene factorización, que es lo segundo de hoy. Factorización. Bueno, los casos de factorización más conocidos son, primero, factor común. Factor común quiere decir que si usted tiene aquí una A por X y una A por Y, usted puede sacar factor común a A y le queda A factor de X más Y. Esta es la forma más simple del factor común. Bueno, seguimos. Segundo, diferencia de cuadrados. Diferencia de cuadrados. El caso clásico es, ¿qué pasa si usted tiene x cuadrado menos y cuadrado? Esa factorización se hace como x menos y por x más y. ¿Listo? Claro, si usted la realiza x por x cuadrado, menos y por y, menos y cuadrado. Y estos productos se cancelan. Es decir, que si usted aquí puede verificar, ¿no? ¿Qué pasa si hace x menos y por x más y? Esto le va a quedar x por x cuadrado, más x por y, menos y por x, y menos y cuadrado, porque es y por y, se cancelan estos dos y se demuestra que ese producto está bien factorizado, porque al final queda x cuadrado menos y cuadrado. Tercero, trinomios. Con respecto a los trinomios, existen, primer tipo de trinomio es, por ejemplo, este. X cuadrado más 2xy más y cuadrado.
Esto se llama trinomio cuadrado perfecto. ¿Por qué? Porque este trinomio es igual a x más y todo al cuadrado. Y es el cuadrado del primero, el doble producto del primero por el segundo y el cuadrado del segundo. Este se llama trinomio cuadrado perfecto. Pero hay otro tipo de trinomio que es este. El otro tipo de trinomio es el siguiente. Segundo, ¿qué pasa si usted tiene x cuadrado menos 5x más 6? Ese es un trinomio. Y entonces, esto usted lo va a multiplicar, a factorizar en dos factores, que se llaman, coloca x y x, y son dos números que multiplicados den 6 y sumados den menos 5, que serían menos 2 y menos 3. Este hay que razonarlo un poquito más, ¿sí? Bien, esos son los casos pues, más clásicos de factorización. Y entonces el asunto final es un teorema que dice lo siguiente. Teorema. Estos términos están relacionados con la siguiente ecuación. Llamaremos ecuación, la ecuación cuadrática. ¿Sí? Una ecuación que se va a llamar cuadrática es cuál. Ax cuadrado más bx más c igual a 0. Una ecuación cuadrática quiere decir que usted tiene que encontrar el valor de x conociendo a, b y c. Ya hacemos una ahorita para terminar. Tiene como solución lo siguiente. X es igual a menos b más o menos la raíz de b cuadrado menos 4ac, ¿sí? Y esto va sobre 2a. O sea que tiene dos soluciones, ¿sí? Veamos un ejemplo. Mira esta solución, esta ecuación. Ejemplo. Podemos utilizar esta ecuación, que es la ecuación. Esto es una cuadrática, mírenla, ¿sí? Entonces sería x cuadrado menos 5x más 6 igual a 0. Vamos a resolverla por este método. Entonces, x es igual. Menos b sería, menos por menos sería 5, más 5. Más o menos la raíz cuadrada de b al cuadrado, que sería menos 5 al cuadrado, menos 4ac, que sería 4 por 6, 24, menos 24. Y esto va dividido entre 2. ¿Ve? Entre 2. Pero 25 menos 24 da 1. Entonces quedaría, la raíz de 1 es 1. Entonces quedaría que x es igual a 5 más o menos 1 sobre 2. Y le dan dos valores. 5 más 1, 6 sobre 2. Hay un resultado que es 3. Y 5 menos 1, 4 sobre 2. Y un resultado que vale 2. Pero son las raíces. Y miren los factores. Los factores son x menos 2 por x menos 3. O sea que si usted hubiera igualado esto a 0, le hubiera dado cada factor lo igual a 0, le queda que x menos 2 vale 0 o x menos 3 vale 0. O sea que si usted logra factorizar, puede resolver la ecuación. Pero si no puede factorizar, la ecuación le permite encontrar las raíces y eventualmente encontrar los factores, porque los factores son x menos 2 y x menos 3. Bueno, esto es una pequeña introducción a un tema que exploraremos con mayor cuidado en la próxima clase. Qué bueno tenerlos de nuevo. Espero que se preparen bien para los quizzes y parciales que vienen y estén atentos. Trato de hacer las cosas lo más claramente posible en el tablero.
Buenas tardes, señores.